¿Cuántas veces nos habrán dado una fórmula para aplicar en la cual aparecían términos que no habíamos visto nunca o no sabíamos lo que eran? Y a la hora de aplicarlas nos decían, para este parámetro tomad este valor y ya está. Y ahí quedaba la cosa. Por poner un ejemplo, producto escalar de dos vectores es la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo. Producto vectorial igual a la norma de uno por la norma del otro por el seno del ángulo por el vector ortonormal. Teorema del coseno. En cualquier triángulo se cumple que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos 2 veces los otros dos por el coseno del ángulo contrario. Y el teorema del seno. La relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante en un triángulo. Aplicando estas fórmulas probablemente medíamos el ángulo con el transportador, le pedíamos a la calculadora que nos diese el seno o el coseno, lo metíamos en la fórmula y listo. ¿Y a quién le importaba lo que es realmente un seno y un coseno? Pero creo que las razones trigonométricas también merecen un poco de atención. Lo primero que quiero hacer es aclarar de una vez por qué medimos los ángulos en grados y en radianes. La razón de que la circunferencia se divida en 360 grados se cree que puede deberse a que la primera estimación para la duración de los años fue de 360 días. 360 es un número muy cómodo porque es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y muchos otros divisores. Así que cuando se dieron cuenta de que el año realmente tenía 365 días, dijeron, bueno, el 360 es más cómodo, nos quedamos con él. Misma razón por la que usamos el sistema sexagesimal para los minutos y las horas en lugar del decimal, porque el 60 tiene muchos más divisores primos que 100. Pero no fue hasta el siglo pasado, más de 100 años después de ser definido, cuando el radián fue aceptado en el sistema internacional. El radián es aquella amplitud de ángulo para la cual el arco de circunferencia encerrado bajo ese ángulo mide lo mismo que el radio. Una vez fue descubierto y determinado el valor del número pi, se estableció que la longitud de la circunferencia era exactamente igual a 2pi por el radio. Por tanto, los 360 grados de circunferencia encierran un ángulo que mide 2pi veces el radio, y por eso los 360 grados de la circunferencia miden 2pi radianes. Pero como el vídeo no va de radianes, mejor veamos las razones trigonométricas usando grados, que son más para todos los públicos. Veremos el seno, el coseno, la tangente y sus derivados, primero como razones en un triángulo rectángulo y luego como funciones de variable real. Se llaman razones trigonométricas porque son ratios, o sea, cocientes entre dos números. Dado un ángulo, el seno se define como el ratio entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, lo mismo, pero con el cateto contiguo. C de coseno, C de contiguo, fácil de recordar. Y la tangente es la razón entre el seno y el coseno, o lo que es lo mismo, cateto opuesto entre cateto contiguo. Recuerda un poco el cálculo de la derivada, no es casualidad que su valor sea la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es importante entender que la abertura de los ángulos es totalmente independiente de la longitud de los lados. Un ángulo de 30 grados siempre tendrá el cateto opuesto y la hipotenusa en relación de 1 medio, y el contiguo en relación raíz de 3 medios. Da igual lo grande que hagamos el triángulo. Por eso todos los triángulos con los mismos ángulos se llaman equivalentes u homotéticos. El seno y el coseno en un triángulo siempre están comprendidos entre 0 y 1. Si se intenta construir un triángulo rectángulo con un cateto más largo que la hipotenusa, es como intentar chuparse el codo, imposible. Para poder hacer eso tendríamos que salirnos de la geometría euclidia a otras como la esférica, donde no siempre se cumple la desigualdad triangular y los ángulos de un triángulo pueden sumar más de 180 grados. Más información abajo. Pero con la tangente no pasa lo mismo. Esta puede alcanzar valores hasta el infinito, ya que un cateto puede ser infinitamente más grande que otro. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos menores suman 90 grados, y es inmediato comprobar que el cociente al calcular el seno de uno coincide con el coseno del otro y viceversa. Y esto resulta en esta relación aplicable a cualquier ángulo. El seno de un ángulo es lo mismo que el coseno de 90 menos ese ángulo y el coseno es lo mismo que el seno de 90 menos el ángulo. En el caso de la tangente tenemos una relación inversa. La tangente de un ángulo es 1 partido de la tangente de 90 menos el ángulo. Además hay una propiedad que se da para todos los ángulos y es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre es igual a 1.
Y esto se puede deducir gracias al teorema de Pitágoras. De estas tres razones trigonométricas se derivan otras tres, que son simplemente su inverso multiplicativo. Son la cosecante, secante y cotangente. Pero no se deben confundir estos inversos multiplicativos con la función inversa. Lo veremos más adelante. Primero veamos qué pasa con ángulos mayores de 90 grados. A priori parece un poco absurdo pensar en un triángulo rectángulo con ángulos mayores. No tiene mucho sentido geométrico, pero los ángulos son entidades que no tienen por qué vivir dentro de un triángulo, y no por ello dejan de tener seno, coseno y tangente. Esto se llama circunferencia goniométrica. Es simplemente una circunferencia con centro en el origen y de radio 1. Si colocamos un triángulo rectángulo dentro, con un cateto reposando en el eje X, la hipotenusa siempre va a medir 1, el radio. Y eso simplifica el cálculo del seno y el coseno, hasta tal punto que para hallar el seno y el coseno de cualquier ángulo entre 0 y 360 grados, solo debemos colocarlos en el punto de corte de la abertura del ángulo con la circunferencia, y sus coordenadas x, y coinciden respectivamente con el coseno y el seno, ya que son exactamente las medidas de los catetos del triángulo. Esto nos otorga de gratis la fórmula comentada anteriormente. Un punto en la circunferencia cumple su fórmula x² más y² igual a 1. Si la coordenada x es el coseno y la y es el seno, tenemos esta propiedad para un ángulo cualquiera entre 0 y 360. Para visualizar aquí la tangente habría que trazar una recta tangente, valga la redundancia, desde el punto, y tomar la longitud entre el punto y donde esta recta tangente corta el eje de las x. Cuanto más se acerca a 90 grados, más grande es la tangente, siendo infinito para 90 grados, ya que la recta quedaría paralela al eje x. Hay una página en la que se pueden visualizar las tres razones trigonométricas a medida que movemos el ángulo. Aunque aquí para la tangente toma la recta perpendicular al eje x, pero la medida viene a ser la misma. Vale, ¿y qué pasa si hacemos el ángulo más amplio? Pues que sus coordenadas podrían resultar ser puntos con coordenadas x e y negativas. Esto podríamos interpretarlo como si trabajásemos con triángulos con orientación. Depende de si lo dibujamos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, cambian los signos. Es como si los lados tuviesen medidas negativas, pero esto solo es una intuición, no hay que interpretarlo de forma literal. Los signos de seno y coseno dependen únicamente del cuadrante, o sea, el subplano delimitado por los ejes de coordenadas donde se encuentra el punto del ángulo. Y esto da lugar a estos tres dibujitos, que vienen a indicar el signo de la razón trigonométrica dependiendo del cuadrante. Pero esto no es más que una representación del signo de las coordenadas x e y del punto del ángulo y del cociente entre ellas, donde la x se identifica con el coseno y el eje y con el seno. Las razones complementarias secante, cosecante y cotangente también están escondidas en la circunferencia, aunque son menos habituales. La cotangente podemos encontrarla en el punto de corte de la recta tangente de antes, pero con el eje y. Y las otras dos, cosecante y secante, son las respectivas proyecciones de dicha recta tangente sobre los ejes x e y. Los ángulos tienen la peculiaridad de que si nos pasamos de 360 es como si volviésemos al origen, es decir, dar una vuelta y media nos lleva al mismo punto que si damos solo media vuelta. Ahora tomemos el seno y coseno como funciones, y con el eje x en grados. El seno empieza en 0, para valores hasta 90 grados crece hasta su máximo valor, 1. Luego desciende y a partir de 180 grados es negativo. Alcanza el -1 en 270, vuelve a 0 y después vuelve a empezar. El coseno se comporta exactamente igual, con la sutil diferencia de que comienza en 1. Una forma de acordarse de cuál es identificar la s de seno con una función impar y la c de coseno con una función par. Más información abajo. Estas dos funciones están en fase de 90 grados, por lo que tenemos que el seno de x es el coseno de x menos 90, y el coseno es el seno de x más 90. Esto parece entrar en contradicción con lo que pasaba dentro del triángulo, pero aplicando las propiedades de la paridad de las funciones vemos que es lo mismo que cuando lo restringíamos a ángulos entre 0 y 90. Vale, ¿qué le pasa a la tangente? Pues que también es periódica, pero la pobre no es continua. Cada 180 grados asciende al infinito y vuelve por el menos infinito. De la secante, cosecante y cotangente vamos a olvidarnos por hoy, pero no sin antes recordar que no hay que confundir a estas tres, que son inversos multiplicativos,
con las funciones inversas arcoseno, arcocoseno y arcotangente, funciones que nos devuelven el ángulo cuyo seno, coseno o tangente sea el valor dado. Las gráficas de estas funciones se construyen invirtiendo los ejes de las originales y suprimiendo las partes periódicas, porque si no, no serían funciones. Entre las aplicaciones más comunes de razones trigonométricas están las coordenadas polares de los números complejos y la definición de coordenadas de puntos sobre superficies esféricas, cilíndricas o planos curvos aún más raros. Y por último comentar que aunque los grados están bien para hacerse una idea intuitiva, en matemáticas yo me atrevería a decir que están casi obsoletos. La unidad en el sistema internacional es el radián y, por tanto, siempre que aparezcan razones trigonométricas, ya sean en funciones, en gráficos o en integrales, hay que asumir que están en radianes. Así que esta imagen del eje de las X en su representación se sustituye por esta. Aunque como todo es cuestión de acostumbrarse.